Hola, ¿cómo están? En este pequeño problema vamos a aplicar la ley de Gauss para determinar la magnitud del campo eléctrico de una distribución continua de carga. Veamos lo que dice el problema. Dos láminas infinitas de carga, no conductoras, se encuentran paralelas entre sí. La lámina de la izquierda tiene una densidad superficial uniforme sigma y la de la derecha tiene una densidad de carga uniforme menos sigma. Calcule el campo eléctrico entre los puntos. En los puntos a la izquierda de, entre y a la derecha de las dos láminas. Bueno, pues este es el problema que vamos a resolver y para resolverlo vamos a aplicar la metodología que ya hemos estado utilizando varias veces. La metodología, recuerden, es identifica, planea, ejecuta y evalúa. Y empezamos con la identificación. Identifica. ¿Qué es importante decir en la parte de la identificación? Pues los datos. Y dentro de los datos, ¿cuántos objetos tengo y qué tipo de objetos son? Tenemos 2 placas conductoras, 2 placas cargadas, y le vamos a poner aquí una nota importante, no son puntuales. Al no ser puntuales, pues el campo eléctrico no lo puedo calcular con las expresiones de campo eléctrico de una carga puntual. Son distribuciones continuas. Son distribuciones continuas. Continuas. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué más? No me dice el dato, pero no me dice el problema, pero es un dato que debo conocer. Debo conocer la dirección del campo eléctrico. Debo conocer la dirección del campo eléctrico producido para poder aplicar la ley de Gauss. Ahorita vamos a ver cuál es. Y como incógnita, pues es la magnitud del campo en diferentes regiones. Magnitud del campo en diferentes regiones. Ese es, digamos, que el análisis que acabo de hacer de datos e incógnitas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya que tengo esto, el siguiente paso es planear la solución del problema. ¿Cómo voy a resolver el problema? Bueno, el primer paso que debo dar es analizar la dirección del campo. Muy importante para mí, analizar la dirección del campo generado por las cargas, en este caso distribuciones continuas, para decidir la superficie gaussiana a utilizar. La superficie gaussiana a utilizar. La utilización de la ley de Gauss para encontrar magnitudes de campo tiene un requisito, y el requisito es que sea fácilmente evaluable. Para que sea fácilmente evaluable, necesito y debo conocer la dirección del campo producido por la densidad, por las cargas que estoy analizando. ¿De acuerdo? Entonces este va a ser mi primer paso. Paso número 2, pues una vez que yo analice la dirección del campo, va a ser decidir la superficie gaussiana adecuada. ¿Qué características tiene esta superficie gaussiana adecuada? Ya lo hemos dicho un par de veces, pero la primera característica es tal que la magnitud de E del campo sea constante en la superficie. Y segunda característica, tal que el ángulo entre el vector E y el vector área también sea constante en la superficie. Estos dos requisitos con el objetivo de que las integrales que están implícitas en la ley de Gauss sean fácilmente evaluables. ¿De acuerdo? Una vez que decida la superficie adecuada gaussiana, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es aplicar la ley de Gauss y despejar la magnitud del campo para las diferentes regiones. Y por último, verificar el sentido físico de mis resultados.
¿De acuerdo? Esta va a ser la metodología que voy a utilizar para resolver este problema aplicando la ley de Gauss. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Siguiente paso, después de la planeación, viene ya la ejecución. Ejecutar. Vamos a ejecutar la metodología. Y dijimos que el paso número 1 era analizar la dirección del campo en la región o producido por la distribución continua de carga. Para eso, voy a tomar este dibujito de acá, lo voy a copiar y voy a utilizarlo para, con conocimientos que ya deberíamos tener, analizar la dirección del campo eléctrico producido por esta distribución continua de carga. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo siguiente. Yo sé que una sola placa, digamos con carga positiva, produce un campo eléctrico perpendicular a la placa, constante y perpendicular a la placa, hacia ambos lados de la placa, saliendo de la placa porque es una carga positiva. También sé que si la placa tiene una densidad de carga o una carga neta negativa, pues el campo eléctrico también es perpendicular a la placa, pero en lugar de salir de la placa, entra a la placa, de ambos lados de la placa. Es entonces, creo que lógico pensar que cuando tengo una placa positiva contrapuesta con una placa negativa, al menos en la región entre las placas, tenga líneas paralelas que van a implicar un campo eléctrico constante que salen de la placa positiva y entran en la placa negativa. ¿Qué pasará fuera de las placas? Por acá. Pues realmente no lo sé. Supongamos, y eso es una suposición, que para el exterior de las placas, pues el campo eléctrico no cambia, sino más bien sigue siendo perpendicular y en el caso de la placa negativa, entra a la placa negativa y sale de la placa positiva. Esto es una suposición. ¿De acuerdo? Lo voy a comprobar con mi ley de Gauss. ¿De acuerdo? Esta sería entonces la suposición o el análisis de la dirección del campo eléctrico producido por la distribución continua de carga. Muy bien. Ya hice mi paso número 1 de mi metodología. Y ahora el paso número 2 es decidir la superficie gaussiana adecuada. Bien, dado que entonces yo estoy diciendo que las líneas de campo son líneas paralelas, necesito, y además es un campo constante, necesito definir una superficie donde las líneas de campo sean siempre perpendiculares a toda la región de la superficie. Bueno, pues esa región es una región que tenga una cara horizontal y otra cara horizontal, de tal manera que las líneas de campo sean siempre perpendiculares a la superficie. Y entonces, si este es el campo, los vectores área siempre tendrán el mismo ángulo, que en este caso sería 0. ¿De acuerdo? Entonces, la superficie gaussiana que voy a elegir, gaussiana a elegir, es un cubo, entre comillas. O dicho de otra manera, o dicho de mejor forma, es un paralelepípedo. Porque sus caras no necesariamente tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dibujarla acá. La gaussiana que voy a elegir es esta. Tiene 6 caras. Recuerden ustedes que por convención los vectores área apuntan hacia afuera de la superficie. Entonces este será el vector área 1. El de aquí será el vector área 2, área 3, área 4, área 5 y área 6. Todos perpendiculares a cada una de las caras. ¿De acuerdo? Esa es mi gaussiana. Muy bien. Ya que elegí mi gaussiana, ¿en qué voy de mi metodología? En mi metodología ya decidí la superficie gaussiana adecuada. Y ahora voy a aplicar la ley de Gauss y despejar para las diferentes regiones. Y voy a empezar con la región externa a las placas. Muy bien. Voy a regresarme y voy a volver a copiar mi dibujito, que está acá. Me lo voy a llevar para allá abajo para utilizar este dibujo en este cálculo. Bien. Entonces, si quiero evaluar la magnitud del campo eléctrico en la región externa de las placas, voy a dibujar una superficie gaussiana en la región externa de las placas. Entonces voy a dibujar un cubo que contenga completamente a las placas. Es decir,
que tenga unas caras grandotas, así. Esta sería una cara, la otra cara frontal sería así. ¿De acuerdo? Y aquí están los vectores área. Vector área 1 y así sucesivamente. Esa es mi superficie gaussiana. Muy bien. Aplico la ley de Gauss. La ley de Gauss dice, la integral de E punto de A es la carga encerrada sobre epsilon 0. Ahora, si yo me paro en la superficie gaussiana y veo hacia adentro, ¿cuánta carga neta encerrada observo? Pues veo la placa sigma y la placa menos sigma, que suman 0. Entonces, claramente el lado derecho de esta integral da 0. Entonces, esta integral es 0. Pregunta, ¿es entonces que la integral de Gauss de 0 implica necesariamente que el campo sea 0? Y la respuesta es no. Esta integral puede dar 0 por 3 razones. Puede dar 0 por 3 razones. Primera razón, 1, que el campo sea 0 en magnitud, que no haya campo. 2, que E y BA sean siempre perpendiculares, de tal manera que el producto punto entre ellas dos sea 0. Y tercera opción, que el área de la gaussiana sea 0. En este caso podemos nosotros descartar inmediatamente la opción 3, porque claramente puedo observar que el área de este cubo negro no es 0, tiene esta área, más esta área, más esta área, esa área no vale 0, por lo tanto esta opción queda completamente descartada. Entonces, ahora voy a descartar la opción 2 para quedarme con la única opción que la magnitud del campo sea 0. Supongamos que se cumple esta opción, que el campo y los vectores área son 0. Que así sería si los vectores área fueran estos, como los había dibujado acá, los vectores campo. Entonces serían perpendiculares. Sin embargo, así como elegí esta región gaussiana, pude haber elegido otra. Por ejemplo, pude haber elegido, en lugar de un cubo, pude haber elegido una esfera que contenga, pues, a las dos placas. La ley de Gauss seguiría diciendo que la integral de E punto de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. El hecho de cambiar la gaussiana no cambia el hecho de que la carga encerrada neta sigue siendo 0. Por lo tanto, esta integral sigue siendo 0. Pero ahora, si los vectores área son así realmente, no son perpendiculares a el vector campo no es perpendicular a los vectores área en todas las posiciones. Hay algunos vectores área y vectores campo que no serán perpendiculares. Por lo tanto, el producto punto entre ellos dos, que es magnitud, coseno del ángulo, no es 0 siempre. ¿Eso qué significa? Que no puede ser que un solo campo sea perpendicular siempre a esta superficie y a esta superficie. Y para las dos superficies, la integral de Gauss da 0. Por lo tanto, esta integral es 0, pero no por esta razón. La única razón posible es que el campo sea 0. Entonces concluyo. Por lo tanto, el campo es 0 en magnitud en el exterior de las placas. Ya tengo la primera región. Muy bien. Ahora me voy a la parte interna de las placas. Parte interna de las placas. ¿Cuánto vendrá la magnitud del campo en la parte interna de las placas? Vamos a volver a pegar nuestro dibujito para utilizarlo en la siguiente. Bien. Recordemos que yo dije que aquí, en la parte interna de las placas, se establecía un campo eléctrico, pues constante, perpendicular a las placas, que salía de la placa positiva y entraba a la placa negativa. Voy a seguir eligiendo mi cubito como una gaussiana, pero ahora voy a elegir un cubito que tenga una parte dentro de la región entre las placas y otra parte fuera de la región entre las placas. Ese cubito, esta será la cara que sí está dentro, y afuera tiene una cara similar que está afuera. Este es mi cubito. Observen cómo el cubito tiene una parte dentro y una parte fuera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué diría la integral de Gauss? La integral de E punto de A es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Vamos a evaluar la carga encerrada.
¿Cuánta carga encierra ese cubito? En este caso la carga no es cero. Puedo ver claramente que la carga encerrada es la parte de la placa naranja que se encierra por el cubito. Entonces, claramente la carga encerrada no es cero. ¿De qué depende cuánta carga encierra? Pues de qué tan grande sea la sección verde y de qué tan cargada esté la placa. Pues recordemos la definición de densidad superficial de carga, que es carga entre área. Si despejo de aquí la carga, pues me da densidad por área. Quiere decir entonces que la carga encerrada no es otra cosa más que la densidad de carga por el área encerrada. Y el área encerrada de la sección de la placa es precisamente esta verde, pero noten que esta verde es exactamente igual que el área de la superficie gaussiana que está frontal. Supongamos que esta área vale A. ¿De acuerdo? Entonces, la carga encerrada, pues no es otra cosa más que sigma por el área. Ya tengo entonces la parte derecha de esta integral. La integral de E punto de A me daría entonces la densidad por el área sobre epsilon 0. Donde recuerden que esta área, estamos hablando del área de la cara frontal de la gaussiana. Esta área que es exactamente igual al área verde. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora voy a evaluar la parte izquierda. Noten ustedes que este cubito tiene 6 caras. Esta cara que voy a llamar cara 1, cara 2, cara 3 la de arriba, cara 4 la de abajo, cara 5 la de este lado y cara 6. Por lo tanto, la integral se puede dividir en 6 integrales. La integral sobre la cara 1 de E punto de A, más la integral sobre la cara 2 de E punto de A, más la integral sobre la cara 3 de E punto de A, y así hasta llegar a la cara 6. ¿Sigo? Sobre la cara 5 de E punto de A, más la integral sobre la cara 6 de E punto de A. Y esto sigue siendo igual a sigma entre epsilon 0. Perdón, sigma por A entre epsilon 0. La cara 5. ¿De acuerdo? Bien, ahora, de todas estas yo digo que claramente la integral sobre la cara 2 es 0, porque la cara 2 está externa. La cara 2 está externa de la región entre las placas y habíamos dicho hace ratito que el campo eléctrico externo era 0. Por lo tanto, aquí esto va a dar 0. ¿De acuerdo? Ahora, sobre la cara 3 también va a ser 0. ¿Por qué? Porque el vector área de la cara 3 es perpendicular al área 3, que es esta que está acostadita. Entonces, el vector área va hacia arriba. Este vector y el vector campo que ya habíamos dicho que iba hacia en esta dirección son perpendiculares. Entonces, el producto punto entre esos dos vectores da 0. Por lo tanto, la integral sobre la cara 3 también es 0. Por la misma razón, para la cara 4, que es la que está abajo, esto da 0. Por una razón muy similar, para la cara 6, que es esta que está aquí frontal, el vector área es perpendicular a la cara, mientras que el campo va hacia allá. Estos vectores siguen siendo perpendiculares, el producto punto entre ellos dos es 0. Entonces, esta da 0 y esta también. Todas estas dan 0. La única que sobrevive es la integral sobre la cara 1. Y sigue siendo igual a sigma EA por epsilon 0. ¿De acuerdo? Ahora bien, para resolver esta integral, ya lo habíamos hecho varias veces, tengo que resolver el producto punto. Será la magnitud de E, la magnitud de A, coseno del ángulo entre ellos dos, y esto es sigma A por epsilon 0. Pero ¿cuánto vale el ángulo entre el vector campo y el vector área de la cara 1? Ah, bueno, pues lo puedo ver en este dibujito. El vector área es perpendicular a la cara 1, apunta hacia allá. Y el vector campo también apunta hacia allá. Son paralelos, el ángulo entre ellos dos vale 0. Coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esto es 1. Y esta integral me queda simplemente la integral sobre la cara 1 de la magnitud del campo por el diferencial de área por sigma por A entre epsilon 0. Ahora, el campo sale de la integral. ¿Por qué razón? Porque ya habíamos dicho que el campo en la región interna de las dos placas es constante. Y si es constante, vale lo mismo en todos los puntos sobre esta cara. Y si vale lo mismo en todos los puntos sobre esta cara, es constante para esta integral. Y entonces sale de la integral. Por último, o casi por último, esta integral, ¿cuánto me da? Me da el área total de la cara 1. Pero esa área total de la cara 1 es exactamente la misma área que está involucrada con la carga total encerrada. Ya lo habíamos dicho hace rato. Se cancelan estas dos. Y por lo tanto concluyo que la magnitud del campo en la parte interna de la región entre las placas es sigma entre epsilon 0. Conclusión. Para un par de placas,
frontales de cargas iguales, pero signo contrario, el campo es E igual a 0 en la región externa de las placas. Y E igual a densidad de carga entre epsilon 0 en la región interna de las placas. Noten ustedes que lo único que me dio y para lo único que me ayudó la ley de Gauss en este problema fue para determinar la magnitud del campo, dado que yo conocía información sobre la dirección. Si no conozco información de la dirección, difícilmente podré utilizar la ley de Gauss para conocer la magnitud del campo porque no la podré despejar de la integral de Gauss. Muy bien, bueno, pues espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos.